Junto a varias denominaciones y el coro unido de las iglesias evangélicas La Paz el Alto, Marcha de Resurrección y Culto del Alba 2026. Concentración, 5:30 de la mañana. Lugar, Plaza San Francisco, La Paz. En una noche cualquiera, Juan esperaba el micro y decidió mirar su TikTok. Entonces, oyó una voz tenebrosa. ¿No tienes miedo a quedarte sin megas? Para nada, tengo mi paquetico. Pero, ¿no temes que no te alcancen? Tampoco, tengo ilimitados. Cuando eres ilimitado, se nota. Porque compartes, disfrutas y vives conectado sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta válida el 16 de marzo de 2026. Aplican condiciones. Más información al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. ¿Sabes qué pasa después que emites tu voto? El cómputo electoral es el proceso oficial donde se cuentan y verifican los resultados de cada mesa de sufragio. Este proceso se realiza de manera pública, transparente y continua, en presencia de delegados de organizaciones políticas y bajo supervisión de autoridades electorales. Cada acta revisada cuidadosamente para garantizar que los resultados reflejen fielmente la voluntad de la ciudadanía. Los datos son registrados hasta obtener los resultados finales de cada circunscripción. La transparencia del cómputo electoral fortalece nuestra democracia. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Trabajando por elecciones transparentes. Esta es una radioemisora afiliada a Asbora. Asbora. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desafortunados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende al pobre y al necesitado. Usted escucha a Radio La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. El propósito es proclamar que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La Cruz del Sur pertenece a la institución cristiana Unión Bautista Boliviana. Desde el occidente hasta el oriente, uniendo valles y montañas, llegamos a todas las latitudes de Bolivia. Somos parte de la historia de nuestro país. La Cruz del Sur, la primera radio cristiana evangélica de Bolivia. Luz que señala el camino de la vida. Servicio a la comunidad recargado. Todo lo que buscas lo encuentras en tu radio y ahora por Facebook Live, requerimiento de personal, agencia de empleos, ventas, traspaso, alquiler, anticrético, permutas, compra, avisos varios, entrevistas, llamadas. Tu participación solo en Servicio a la comunidad. Servicio a la comunidad está en el aire. Recargado. Buenos días a usted y a usted. Últimos 2 días del mes de marzo. Se va el tercer mes. Adiós, adiós, chao, ya. Y lo cerramos con broche de oro. Partido de Bolivia versus Irak. ¿Cómo va el pálpito? A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué proponemos? Estamos algo de a buenas a pesar del frío, a pesar de un fin de semana que entre lluvia, que entre sol. Noticias bárbaras, ¿no es cierto? El secuestro de una señora en Cochabamba. La balacera en Villa Copacabana. Y así nomás son las noticias, ¿no es cierto? Pero bueno, una gran parte está con esto, ¿no? De poder apoyar a nuestra querida selección. Sí, señores.
Y claro que sí, crece la ilusión. Si usted puede ponernos ahí el pálpito, le agradeceríamos mucho. Vamos a ver si podemos habilitar algún video en mi cuenta de TikTok. A ver, ¿qué puedo promover? ¿Qué puedo dar de regalo? ¿Le parece si hacemos un sorteo? Sí, vamos a hacer un sorteo, pero solamente para mi cuenta de TikTok. Sí, solamente va a ser en TikTok. Vamos a hacer el sorteo entre las personas que acierten cuánto ganamos. Yo creo que sí ganamos. Yo estoy con la fe de que ganamos. Pero si usted dice que gana el otro equipo, porque ya en los comentarios no digan una bombita para Bolivia, dicen, ¿no? De esos vi muchos videos. Pero bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? De mi parte, no comprometiendo al programa servicio a la comunidad ni a la radio. De mi parte, en mi cuenta de TikTok. Vamos a hacer el sorteo para las personas que acierten en el pálpito, sí. Solamente 10 personas. Vamos a publicar su aviso en mi cuenta de TikTok por 3 días. ¿Le parece? ¿Le parece? A ver, participan pues. 680-47-27-5. Mensajito de WhatsApp puede ser. Un audio de WhatsApp. Apoyemos a nuestra selección. Como le digo, entre buenas y malas noticias para nuestro país en tema de deporte, pues es bueno, ¿no es cierto? Jonra, como siempre, dándonos la contra. Jonra Contreras debe ser. Aquí apoyando la Irak. A ver, pues ya, vamos a hacer eso. Ya denos su pálpito. ¿Quién gana? Los que acierten, entre ellos vamos a hacer un sorteo. Y solamente de esas 10 personas vamos a publicar su aviso en mi cuenta de TikTok. 10 personas y por 3 días. Vamos a estar lanzando ahí el concurso en mi cuenta de TikTok. Vamos a ver hacer el video. Total, el día de mañana, 11 de la noche, juegamos, ¿no? Ya la gente debe estar acostumbrada, pues, que está manejando el celular. Me imagino que sí, hay gente que está manejando ahí el celular 2 de la mañana, 3 de la mañana, medianoche, así que atentos, por favor. Yo sé que ganamos, sí. Hemos ganado, chancho pelado, vamos a decir. Ya, así empezamos nuestra semana y bueno, pues con un feriado. El día viernes es feriado. Creo que no hay esperanzas de que haya un feriado si gana Bolivia, así que ni modo. Tantos feriados que tiene Bolivia, dicen. Pero bueno, ya algo es algo, ¿no es cierto? Algo es algo, así que apoyemos a nuestra selección. Usted esté atento, 9 de la mañana, ahí estarán los dueños de la pelota con toda la información rumbo a este partido. A mediodía también ellos están, 10 de la mañana, con toda la información nacional e internacional. Ahí va a estar el tincazo. Camila nos dice buenos días, Cami, ¿cómo está? ¿Qué tal el frío? Por acá, por la zona Miraflores, estaba lloviznando, le comento. Poco más y nos derretimos. Ya casi no hacemos el programa. Estamos en día lunes 30 de marzo, pero antes, saludos a todas las trabajadoras asalariadas del hogar. Las muy llamadas empleadas domésticas. No hay ese término. Por favor, es trabajadora asalariada del hogar. El día de hoy tienen su día libre con sueldo pagado. Ojo, ese detalle, ahí salió el comunicado junto al Ministerio de Trabajo. Saludos para las señoras que ayudan en la cocina cuando la esposa pues tiene que también trabajar, ¿no es cierto? A esa persona a quien le dejan el cuidado de los más pequeños, de los adolescentes, de poder tener limpia la casa porque también el esposo va a trabajar, ¿no es cierto? Saludos para las trabajadoras asalariadas del hogar. El día de hoy están con su día libre. Felicidades. Yo sé que algunas dicen, ¿no?, que es un poquito doloroso porque a veces hay que estar parados, a veces el jefe o la jefa pues llega de mal humor, pero eso no impide que desarrollen ahí el trabajo respectivo en las labores del hogar. Saludos para ustedes, hermosas y hermosos, porque tengo entendido que también hay empleados del hogar. Saludos para ustedes en este día, el lunes 30 de marzo. Ahora sí, agárreme bolígrafo y papel y vamos a dar lectura a los avisos. A usted que nos sigue en la página de Facebook Radio La Cruz del Sur Bolivia, las 26 personas que están conectadas, a usted que está en el canal de YouTube y a usted que me sigue en TikTok. Empezamos a dar la lectura de los avisos. Vamos con esta primera tanda. Empecemos ya con la primera tanda. Si usted quiere que leamos su aviso, escríbanos vía WhatsApp 76 74 18 86 76 74 18 86.
Se requiere joven para serenazgo nocturno. Se requiere joven para serenazgo nocturno de 20 horas a 8 de la mañana de pequeña casa en la zona 12 de octubre El Alto. Trabajo sencillo. Comunicarse con la señora Sandra 762-030-69 762-030-69 762-030-69. Avisos de requerimiento de personal. No se imaginan que encontré aquí, che. He encontrado algo raro. Vamos a mandar aquí. Permítame, por favor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó aquí? Ahora sí. Ya, todo por mover un teclado. Ahora sí, vamos con el siguiente aviso. Es un aviso de venta. Avisos de venta. Vendo casa ubicado en la zona Alto Pura Pura. Vendo casa ubicado en la zona Alto Pura Pura con todos los servicios básicos. A 3 cuadras de la parada 902. Mayor información al 77 71 4603. 77 71 4603. Ahí mensajes de WhatsApp y solo llamadas 791 59 64 6. 791 59 64 6. Comunicado. Vamos con la siguiente convocatoria para el puesto de contador a tiempo exclusivo, duración de contrato indefinido. Radio La Cruz del Sur, emisora de la Unión Bautista Boliviana, con personería jurídica número 56590. Busca un contador con experiencia y habilidades para unirse a nuestro equipo. En cuanto a sus responsabilidades, elaborar los estados financieros de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia, realizar declaraciones ante impuestos nacionales y otros trámites administrativos, realizar los registros contables de ingresos, egresos y traspasos, colaborar con el equipo de administración en la toma de decisiones financieras, realizar la ejecución presupuestaria, realizar informes mensuales para el directorio y otros a requerimiento del directorio nacional, analizar y responder a las observaciones de auditoría interna y externa. Los requisitos: título en contaduría pública o administración de empresas, experiencia mínima de 2 años en cargos similares, conocimientos en software contable, de preferencia CIMEXOFT, excelentes habilidades de comunicación y organización, capacidad para trabajar en equipo y bajo presión, disponibilidad para trabajar en La Paz, Bolivia, salario competitivo, oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, ambiente de trabajo dinámico y colaborativo, beneficios de acuerdo a la ley. En cuanto a los documentos requeridos, el currículum vitae, copia de título profesional, copia de carnet de identidad, membresía en plena comunión de una iglesia evangélica, preferible bautista, carta de presentación, pretensión salarial y referencias laborales. Fecha límite de presentación de documentos 8 de abril del 2026 a horas 17:30 en Radio La Cruz del Sur, La Paz, Bolivia, calle Nicaragua, número 1759, zona Miraflores. Los documentos deben ser presentados en sobre manila cerrado. Se realizarán entrevistas a los candidatos seleccionados. Si quiere más información, 65 61 32 78, 65 61 32 78 o al 719 78 471, 719 78 471. Vamos a pedir a Orionita que también nos ayude con corazones blancos y cafecitos. Ya les dije, si van a comentar por docena o por 25, antes de que diga es un spam y el señor TikTok diga, María Esther, hasta aquí nomás. Ya, no haces like. Póngame corazones blancos y corazones café. Nada más le voy a pedir.
Avisos de requerimiento de personal. Se necesita personal rectistas y overloquistas con experiencia para Sao Paulo, Brasil. Se necesita personal rectistas y overloquistas con experiencia para Sao Paulo, Brasil, parejas o solteros, ambiente familiar, pago por prenda, los contactos al WhatsApp. Más 55 11 91 35 94 94 5. Más 55 11 91 35 94 94 5 o al más 55 11 99 44 94 26 9. Te reitero, más 55 11 99 44 94 26 9. Vamos ahí con los saluditos. Ahí está Marilu. Marilu Quispe nos dice buen día, amiga. Buenos días, Marilu. Mandan dirula. Dice, no, nada que ver, ¿no, Marilu? Vamos con más avisos. 8 de la mañana, exactos 17 minutos. Avisos de requerimiento de personal. Requiero trabajadora del hogar para sábado y domingo, cama adentro, cuando se le requiera. Referencias al 680 80 94 3, 680 80 94 3. Le reitero, 680 80 94 3. Requiero trabajadora del hogar cama adentro para atención 2 personas, trabajadora del hogar cama adentro para atención 2 personas mayores. Más información al 752 91 91 9, 752 91 91 9, 752 91 91 9. Avisos de requerimiento de personal. Necesito un joven para un taller de sublimación. Necesito un joven ayudante para un taller de sublimación con mucha voluntad y ganas de aprender. Mesa puesta, pago semanal, de preferencia que sea cristiano. Requisitos: carnet de identidad original Villadela. Comunicarse al WhatsApp 70 12 91 58, 70 12 91 58, 60 12 91 58 con Fernando. Gigantografías necesita una persona. Gigantografías necesita una persona con conocimiento en soldadura en arco para elaboración de letreros y trabajos varios para el Alto Zona Villa Vallivian. El interesado, llamar o escribir al 76 57 89 10, 76 57 89 10, 76 57 89 10. Avisos de requerimiento de personal. Empresa mexicana busca personal. Empresa mexicana busca personal. Se requiere un diseñador de bordados con manejo de máquina y un ayudante para el mismo área. Preferible experiencia demostrable. Turnos día, turnos noche hasta las 11. Requisitos: carnet de identidad, croquis de domicilio y fotocopia factura de luz. Edad preferible de 20 a 30 años, con seriedad y ganas de trabajar. La dirección: Ciudad del Alto, zona Los Andes, Villa Tunari, calle Bilbao 1095. Referencias al WhatsApp 77 55 54 51, 77 55 54 51 o al 65 53 47 37, 65 53 47 37. Se requiere sastre cortador con experiencia. Se requiere sastre cortador con experiencia y 2 ayudantes de costura con ganas de trabajar. Turnos de día, turnos de noche. Contrato. Requisitos: carnet de identidad, croquis de domicilio y fotocopia de luz. La dirección: Ciudad del Alto, zona Los Andes, Villa Tunari, FAB, calle Bilbao, número 1095. Comunicarse al WhatsApp 77 55 54 51,
77 55 54 51 o al 69 87 56 93. 69 87 56 93. Servicio a la comunidad está en el aire. Amigos de la ciudad del Alto, Servicio a la Comunidad recibe sus avisos en la caseta Pan de Vida, que atiende de lunes a sábado en el horario de 9 de la mañana en adelante. Nuestro tarifario se mantiene. Están ubicados altura ex reloj de la Ceja. Es un kiosco de color azul cuya parte superior figura el letrero de Radio La Cruz del Sur. Caseta Pan de Vida. Página web www.cruzdelsurbolivia.com. En Servicio a la Comunidad, puedes ofrecer tus servicios de forma gratuita. Envíanos tu audio de WhatsApp. Ofrezco mis servicios como trabajadora del hogar. Ofrezco mi servicio como costurero a domicilio. Tengo máquinas recta y over. Hago todo clase de chamarras. Buenos días. Ofrezco mis servicios como técnico en cocina, especialista. Se hace mantenimiento. Ofrezco mis servicios como niñera, trabajadora del hogar. Ofrezco mis servicios como albañil, pintor, plomero, electricista, encantarillista. Ofrezco mis servicios como vendedor de masitas. Ofrezco mis servicios como ayudante de mecánica automotriz. Ofrezco mi servicio como cuidadora de adulto mayor. 680 47 275. Envía tu audio al 680 47 275. ¿Quieres publicitar tu negocio o emprendimiento en nuestra radio? Contáctanos al 719-78-471 o al 222-6714. Radio La Cruz del Sur Bolivia. Página web www.cruzdelsurbolivia.com. 8 de la mañana, 23 minutos, 27 segundos. Saludos para Marilu Quispe, esperemos encuentres trabajo. Gracias por los corazones blancos y cafés a Viviana. Empezó a seguirte, dice Luis Junior. ¿Cómo está Luis? Hola Lucy. Por aquí preguntaban algo. ¿Cómo estás, pez? Yo bien sentada aquí leyendo los avisos. A ver, ¿qué más me dicen por aquí? Vamos a revisar parte de los comentarios. Olga está en busca de trabajo también. A ver, aquí, ¿quién más está? Mari está por ahí, Luis Junior, nuevamente Viviana, gracias por ayudar. Por Rosario también está en busca de trabajo. Emo, el Cine Emociones, dice, busco chamba, dice. Claro que sí, ahorita leemos más avisitos de requerimiento de personal. Por ahí también leía otra situación por ahí, a ver, ¿dónde está? Ay no, son muchos mensajes. Tengo entendido que hay gente que nos sintoniza también en España. Samantha nos dice, buenos días, saluditos, buenos días, Sami, ¿cómo estás? N1508 dice, ¿ustedes son los de Servicio a la Comunidad? Sí, somos nosotros. Perdón la decepción, ya. Sí, somos nosotros, de Servicio a la Comunidad por Radio La Cruz del Sur, 95.2 FM, 720M. Llegamos a nivel nacional e internacional. Hola, ¿de qué país sos? Yo necesito personal para España. Yo de La Paz. Esto no es desfile, es marcha de protesta. ¿Por qué corren? Dicen, ¿no? No faltan las cholitas, ¿no? Simpáticas nuestras cholitas. Somos de acá, de la ciudad de La Paz, sede de gobierno. Caracterizado por marchas, nuestras subidas y bajadas. Creo que hasta canción hay, ¿no? Tantas idas y venidas, tanto pasar por aquí, se han acabado mis zapatos, los dedos de los pies. De ahí somos de la ciudad de La Paz. Estamos en Bolivia. El día de mañana tenemos partido versus Irak. Al señor de España, apóyenos ya. Por hoy vístase la polera de Bolivia. O en todo caso, el día de mañana. Vamos con la lectura de más avisitos antes que se nos vaya el tiempo.
Vamos con este aviso. Precisamos operador llantero. Precisamos operador llantero con ganas de trabajar para taller de llantería, zona Cementerio General. Pregunta por el señor Billy Cava, 630-17008, 630-17008, 630-17008, 630-17008. Se necesita una señorita o cholita niñera, una señorita o cholita niñera de 18 a 25 años para cuidar a un niño, trabajo medio tiempo de lunes a viernes de 14 a 19:30, sueldo 900 más pasaje diario, la dirección zona central. Llamar al 712-27-327, 712-27-327, 712-27-327. Saludos también para Rubén, que está en compañía de Radio La Cruz del Sur. Vamos con el siguiente aviso. Se requiere señorita de buena presencia, señorita de buena presencia entre 20 a 30 años para venta de cosméticos de tiempo completo con experiencia en ventas en la ciudad de La Paz. Para entrevistas, pasar a la tienda ubicada en la avenida Buenos Aires entre Tumusla y Max Paredes. Se olvidaron poner el nombre de la tienda. De todos modos, referencias al 772-04306, 772-04306, 772-04306. Saludos para Lenir de tanto tiempo. Recuerdo a los elegidos ya como si fuera ayer. Ya. Vamos con más de los avisos. Necesito urgente una mesera. Se necesita urgente una mesera con experiencia para restaurante ubicado en la calle Max Paredes, medio tiempo. Llamar al 670-44-255, 670-44-255, 670-44-255. Avisos de requerimiento de personal. Familia busca trabajadora del hogar. Familia busca trabajadora del hogar que no tenga dependientes para la zona sur cama adentro. Llamar al 720-19-150, 720-19-150, 720-19-150. Lenir me dice: hola, buen día. ¿Verdad? De tanto tiempo, ¿no? Es cierto, Lenir. Hay que ver lo lindos a los elegidos ya con sus parejas, ya con hijos, ya con sus negocios. Ay, te debes acordar de Allison, de Sunder. Esperemos reunirnos algún día los elegidos, ¿no? Hacer una coreo. Yoma Cris nos dice: hola Yoma, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Servicio a la Comunidad. Vamos con la lectura de más avisos. Avisos de requerimiento de personal. Se necesita un joven varón para ayudante de tienda, un joven varón para ayudante de tienda, pago semanal, sea responsables para el alto, el interesado. Llamar al 730-51-471, 730-51-471, 730-51-471. Se necesita señorita de 18 a 25 años, señorita de 18 a 25 años, responsable medio tiempo para limpieza en las mañanas, la dirección El Alto. Llamar al 730-51-471, 730-51-471, 730-51-471. Necesito urgente una cocinera y una mesera. Se necesita una cocinera y una mesera con experiencia para los Yungas Coroico, pago puntual. Más información al 7491 7971, 7491 7971, 7491 7971. En minutos más vuelve Servicio a la Comunidad. Hoy la democracia se fortaleció gracias a ti. El Tribunal Electoral Departamental de La Paz agradece la participación responsable de la población en las elecciones subnacionales. Cada voto emitido
Cada ciudadano que acudió a las urnas reafirma nuestro compromiso con un proceso democrático, transparente y participativo. Reconocemos también la labor de juradas y jurados electorales, notarios, personal técnico y fuerzas del orden, quienes hicieron posible esta jornada. Tu participación demuestra que juntos construimos el futuro de nuestro departamento. Sigamos fortaleciendo nuestra democracia con responsabilidad y compromiso. Tribunal Electoral Departamental de La Paz, al servicio de la ciudadanía. Y si te dijera que todavía puedes sorprenderte con el Evangelio de Jesús, no importa cuántos años llevas leyendo la Biblia, Lucas tiene algo que todavía puede sorprenderte, maravillarte o incluso incomodarte. El Centro de Capacitación Misionera te invita al curso La Misión Liberadora de Jesús, el mensaje del Evangelio de Lucas, con el Dr. Darío López, peruano, pastor, profesor en diversas universidades y facultades bíblicas latinoamericanas y autor de varios libros. Este curso es una invitación a revisitar las bases de nuestra misión, volver al texto, leerlo de nuevo con otros ojos y dejarte transformar por un Jesús que libera, restaura y pone a los últimos en el centro. Del 4 al 25 de abril, 100% online. Las inscripciones ya están abiertas. Más información al WhatsApp 623-93-828 o redes sociales del Centro de Capacitación Misionera. ¿Planeando el viaje de tu vida, pero no quieres dejar a tu mejor amigo de cuatro patas solo? En Veterinaria Mascotas Viajeras somos expertos en hacer que el mundo esté al alcance de ustedes. Realizamos todos los trámites de exportación e implantación de microchips con estándares internacionales. Además, cuidamos su salud integral con vacunas, desparasitaciones, cirugías, esterilizaciones y tratamientos especializados. Tu tranquilidad y su bienestar son nuestra prioridad. Visítanos en la avenida Simón Bolívar, número 1807, justo al frente del Senasag, en pleno corazón de Miraflores. Mayores informes 745-20-264. Mascotas Viajeras. Mascotas Viajeras. Expertos en salud. Especialistas en grandes viajes. Marcha de Resurrección 2026. Este domingo 5 de abril, las iglesias evangélicas de la ciudad de La Paz se reúnen en la Plaza San Francisco a partir de las 5:30 de la mañana. Nuestra marcha de resurrección se inicia a las 5:50. Ven y participa de esta gran marcha en la ciudad de La Paz. Todos juntos celebraremos el culto del alba en el Coliseo del Instituto Americano a las 7 de la mañana. Renace la esperanza. No tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado. Mateo 28:5-6. Invitan Iglesia Evangélica Luterana Boliviana, Iglesia Evangélica Unión Bautista Boliviana, Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia, Iglesia del Nazareno en Bolivia, Ejército de Salvación, Iglesia Presbiteriana Bíblica, Iglesia Presbiteriana Reformada, junto a varias denominaciones y el coro unido de las iglesias evangélicas La Paz el Alto. Marcha de Resurrección y Culto del Alba 2026. Concentración 5:30 de la mañana. Lugar Plaza San Francisco, La Paz. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. Asesoría jurídica en declaratoria de herederos, división y partición de terrenos y casas. Procesos de asistencia familiar, incremento, disminución y cesación. Usucapión, reivindicación para recuperar tu casa. Correcciones de nombres y apellidos ante derechos reales. Cambios de jurisdicción. Trámites ante registro civil. Cancelación de dobles partidas de nacimiento y matrimonio. Procesos ejecutivos y coactivos de cobros de deuda. Anotaciones preventivas ante derechos reales. Procesos penales y todo problema jurídico. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. En La Paz, calle Yanacocha, número 982, pasando la avenida Sucre, 2 cuadras más arriba de Ex Derechos Reales, lado Comedor San Calixto. La atención, solo por las tardes, a partir de horas 15:45 a 19:30. Ahora también en la Ciudad del Alto será atendido todos los días por los abogados. De lunes a viernes, todas las tardes, de 14:30 a 19 y en las mañanas
horas. Solo los días jueves y viernes, de 10 a 12:30. Dirección: Avenida Satélite número 778, Galería Virgen de Copacabana, oficina 5, frente a la puerta de emergencias del Hospital Holandés. En ambas direcciones será atendido por la doctora Sandra Camacho, abogada de Canal 4. Mayores informes: 77 72 84 84. También puede ubicarla en TikTok y Facebook. ¿Sabes qué pasa después que emites tu voto? El cómputo electoral es el proceso oficial donde se cuentan y verifican los resultados de cada mesa de sufragio. Este proceso se realiza de manera pública, transparente y continua, en presencia de delegados de organizaciones políticas y bajo supervisión de autoridades electorales. Cada acta revisada cuidadosamente para garantizar que los resultados reflejen fielmente la voluntad de la ciudadanía. Los datos son registrados hasta obtener los resultados finales de cada circunscripción. La transparencia del cómputo electoral fortalece nuestra democracia. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Trabajando por elecciones transparentes. Campaña de ecografía Biosalud. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña solidaria de ecografía solo para varones. Ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos. Ha notado que orina frecuentemente, orina por las noches, el chorro urinario sin fuerza y siente dolor al orinar. Toda esta semana ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos y además la consulta médica totalmente gratis. No te pierdas esta gran oportunidad. Revisaremos próstata, vías urinarias, vejiga, volumen prostático. Ecografía prostática a 30 bolivianos. Con la opción de realizar tratamiento natural novedoso, 100% efectivo. Realice tratamiento para desinflamar la próstata y las vías urinarias antes que sea demasiado tarde. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tomusla y Graneros, edificio color crema. Y en El Alto, en plena Ceja El Alto, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, segundo piso, oficina 8A. Suba por el ascensor. Celular 670-72-088. 670-72-088. Centro Integral Biosalud. Un centro médico completo. Señal Internacional. Señal Internacional. www.cruzdelsurbolivia.com. En redes sociales, TikTok, Facebook Live y YouTube. Búscanos como Radio La Cruz del Sur Bolivia. Sintonízanos en cualquier parte del planeta. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. Servicio a la comunidad está en el aire. De la mañana, exactos 38 minutos. Se siente el frío aquí en nuestra querida La Paz. Amanecimos con algo de lluviecita. Bueno, acá en la zona Miraflores. No sé si por su zona todo tranquilo. Abríguese muy bien. Josué Condori dice: hola, buenos días, Radio La Cruz del Sur. Saludos desde el Alto, mi querida ciudad del Alto. Ay, debe ser más frío. Tu nombre completo, hermana. ¿Por qué quieres saber mi nombre completo? A ver, mi nombre completo es Eleuteria Mamani Quispeya. María Esther Fernández Mamani. Para nuestro apellido Mamani también hay canción, ¿no? Muy aparte de los Quispe. Sus labios son de Quispe, besa rico disque, le dicen el quis, 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 quis. También está el Mamani de un chapequita el chaque, ¿cuál te vas a probar? Así hay 90, nada de tener de pronto recelo con los apellidos. Ese es mi nombre completo. Soy conductora de Radio La Cruz del Sur, el espacio servicio a la comunidad. Ahora que me han hecho recuerdo, estoy dando lectura a los avisos. No estoy en mi casa. Ahora sí, damos lectura más de los avisos. Tenemos la segunda tanda de avisos depositados en la ciudad del Alto, la caseta Pan de Vida. Usted puede dejar sus avisos a la altura del ex reloj de la ceja. Ahí está la caseta Pan de Vida. Avisos de la caseta Pan de Vida. Se necesita un vendedor o vendedora para una tienda. Se necesita un vendedor o vendedora para una tienda en la Ceja El Alto, tiempo completo. Más información al 699-49-959, 699-49-959, 699-49-959.
Se necesita señorita o señora ayudante de cocina, una señorita o señora ayudante de cocina con o sin experiencia de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Comunicarse al 655-35-711, 655-35-711, 655-35-711. Necesito jóvenes y señoritas para Sao Paulo, Brasil. Necesito jóvenes y señoritas para Sao Paulo, Brasil. En el área de costura, más una señora para cocinar. Viaje inmediato. Llamar al 72 55 12 21, 72 55 12 21, 72 55 12 21. Se precisa costureros y costureras, se precisa costureros y costureras con experiencia en chamarras y parcas. Se paga por prenda. La dirección El Alto, Camino a Laja. Más información al 60 14 50 45, 60 14 50 45, 60 14 50 45. Avisos de la caseta Pan de Vida. Urgente, personal de 18 a 28 años, tengan tiempo disponible para ayudante de ventas, el sueldo 2.300 y almuerzo para Ceja el Alto. Llamar al 681 70 48 9, 681 70 48 9, 681 70 48 9. Urgente, necesito taller de calzados, necesito para taller de calzados de cuero, un preparador, un solador, un ayudante para la zona Villatunari. Llamar al 712-012-12, 712-012-12, 712-012-12, 712-012-12. Avisos de la caseta Pan de Vida. Taller busca vendedor o vendedora, viva cerca a Buenos Aires, es una tienda de muebles y un soldador de tubos. Llamar al 692-69-175, 692-69-175, 692-69-175. 8 de la mañana, 43 minutos. Tenemos más avisos depositados acá en oficinas de la radio. Se necesita trabajadora del hogar, se necesita trabajadora del hogar para la ciudad de La Paz de lunes a viernes. Sea responsable. Llamar al 706 46 496, 706 46 496, 706 46 496. Avisos varios. Ofrezco mis servicios para trabajos en general, ofrezco mis servicios para trabajos en general de casi todo, persona seria. Llamar al 796-61 666, 796-61 666, 796-61 666. Avisos de requerimiento de personal. Se requiere mesera y ayudante de cocina. Se requiere mesera y ayudante de cocina para restaurante en zona Garita de Lima y Tumusla, tiempo completo. Comunicarse al WhatsApp 72 56 54 63, 72 56 54 63, 72 56 54 63. Avisos de requerimiento de personal. Se requiere vendedor o vendedora para Frial. Se requiere vendedor o vendedora para Frial en La Ceja. Interesado, comunicarse al WhatsApp 64 14 17 20, 64 14 17 20, 64 14 17 20. Y bueno, una aclaración en mi cuenta de TikTok, no recibo comentarios si es para otro país, si es para damas de compañía, ya que somos un medio de comunicación cristiano, nosotros no promovemos ese tipo de trabajos.
sí, tal vez está permitido acá en Bolivia, pero nosotros no le agradeceríamos mucho no poder comentar ese tipo de avisos acá en mi cuenta de TikTok. Somos muy minuciosos también en aquellos avisos que de pronto dicen que es para esto y no es para esto. Si a usted le ha pasado con respecto a los avisos que leemos acá, nos pueden dar a conocer al 76 74 18 86, 76 74 18 86. Recuerde que para la lectura de su aviso usted puede comunicarse con nosotros vía WhatsApp 76 74 18 86, 76 74 18 86. Roy Luz nos dice que bien, hermana, sí, claro que sí, es que nos ponemos en su lugar y ha pasado, ¿no? Incluso esos trabajos de estafa piramidal. ¿No? Entonces te vas a ganar, joven, 600 semanal, te hacen vender productos que no tienen mercado, tú agarras el producto y no lo puedes vender. O sea, ¿para quién es la ganancia? Y te dicen, si consigues más, vas a ganar puntos, vas a ser gerente y supuestamente asciendes de puesto. Esas son estafas piramidales. Si va a hacer de pronto usted... ¿qué le digo? Si vas a promover algún producto, ser tu propio jefe, pues busca el mercado, ¿no? ¿Qué es lo que puedes vender tú? Hay gente que le gustan estos personajes de anime, hay todo lo relacionado, ¿no? Desde la bebida, desde el ramen, desde los peluchitos, las cintas, la indumentaria, y bueno, pues tienen ahí el mercado abierto. Hay gente que solamente quiere ver ropita, quiere ver tenis, quieren ver maquillajes, hay de todo, así que vea usted, ¿no? Tener un capital y arrancar de ahí de pronto con la venta antes de que lo vayan a estafar. En esa parte, bueno, yo al menos quiero tener un control aquí en mi cuenta de TikTok. Y como medio de comunicación también, como le dije, no, acá no aceptamos esos tipos de trabajos de damas de compañía. Y también en el tema de trata y tráfico de personas, todos los avisos que pasen por la radio, sí o sí, pues nos facilitan el tema del documento, por eso el aviso sí o sí es pagado. Sale por Radio La Cruz del Sur, nuestra página de Facebook, Radio La Cruz del Sur Bolivia, como también a través de nuestro canal de YouTube. Y todos los avisos leídos los subimos al canal de Telegram. Así que tenga mucho cuidado, por favor, mucho cuidado, muchísimo cuidado. Mucho cuidado. Luz dice, gracias por los consejos. Y no, pues es que yo lo siento como en mi familia y no me gustaría que a ustedes les pase algo. Ya por experiencia, ya en familia y todo lo demás. Incluso los que te venden terreno, ¿no? Te dicen, te vas a ganar esto y aquello, y es estafa. Y lo más triste es que es una persona que considerabas un amigo, un hermano, tu pana rabbit, y te van con eso y te dicen después, se enojan, no te conozco, te bloquean, ya pues todo un lío. Así que tenga mucho cuidado con estos avisos en las redes sociales y aquellas propuestas arriba de los 3,000 bolivianos de dudosa procedencia. Llamo, te atrasaste, Olis, nos dice Llamo, ¿cómo estás? Buen día. A ver, vamos a habilitar un bloque de llamaditas. Permítame ver qué tiempo tengo. Sí, a ver, habilitemos un bloque de llamaditas ya que estamos arrancando esta semana con sabor a feriado en fin de semana. Llámanos. Comunícate. Participa. Queremos escuchar tu aviso. Se necesita costureros para chamarros colcheados con experiencia. Persona sola de 46 años. Necesita casa para cuidar con suma urgencia. Se necesita electricista. Participa. 680 47 275. 680 47 275. Vamos a habilitar 3 contactos, 680 47 275, solo llamaditas de WhatsApp, por favor, solo llamadas vía WhatsApp, 680 47 275, para que usted dé a conocer su aviso. Si tenemos tiempito en el programa, nosotros habilitamos el bloque de llamaditas, y si no, pues estamos ahí con la lectura de los avisos que llegan al 76 74 18 86, 76 74 18 86.
Ya lo sabe, por TikTok vamos a tratar de hacer un video donde usted dé su pálpito entre las personas, entre las 10 personas que vayamos a hacer el sorteo. Vamos a pasar su aviso en mi cuenta de TikTok por 3 días. Solamente por 3 días va a estar publicado para aquellas personas que nos den su pálpito. ¿Cuánto le ganamos a Irak? ¿Le ganamos o no le ganamos? Le ganamos, pues. Estamos ahí con el... ¿Qué le digo? Ay, con esa corazonada de que nos vamos al Mundial. Bolivia gana y se va al Mundial. Ya con toda la información, ya se vienen los dueños de la pelota, 9 de la mañana, con toda la información del fútbol boliviano e internacional. Así que esté atento, por favor, 9 de la mañana. 680-47-27-5, 680-47-27-5. La llamadita tiene que ingresar por WhatsApp web. Por favor, le pido, si no me aparece acá en el monitor, no puedo sacar su llamadita al aire. 680-47-27-5 para que usted dé a conocer su aviso. ¿Quiere dejar su aviso de manera personal? Estamos en oficinas de Radio La Cruz del Sur, zona Miraflores, calle Nicaragua, número 1759. Ronald Quispe dice 2-1. Sí, a ver, vamos con esta llamadita del 7057-2296. Buenos días. ¿Aló? Adelante con su aviso. Buenos días, bendiciones a la radio, hermana. Necesito personal para lavado de autos. ¿Aló? Necesito personal para lavado de autos para la avenida Pucarán y para la Ciudad del Alto. Mesa puesto de lunes a sábado. Por favor, hermana, es urgente. Llamar al 705-72-296. Repito, por favor, personal para lavado de autos de lunes a sábado. Llamar al 705-72-296. Muchas gracias, hermanita. Bendiciones. Bendiciones. Aclaramos, no somos agencia de empleos. No, somos agencia de empleos. Radio Guanuni dice, no somos Radio Guanuni. Este es Radio La Cruz del Sur. A ver, ahí le muestro el banner. Ahí está, Radio La Cruz del Sur. Mira, este es de nuestros 75 años. El año pasado 76. Ahora vamos rumbo a los 77. ¡Wow! Ya estamos viejos. Ya estamos viejos. Nada que ver, estamos ahí. La radio y el programa casi tienen los mismos años al aire, así que no se preocupe. 680-47-27-5, un contacto más antes de despedirnos. Ale dice, no repetimos el número de las llamadas, si van a disculpar, no repetimos el número de las llamadas. No lo hacemos porque no sabemos, no tenemos quién es la persona que ha llamado. No sabemos si es una persona buena o mala. En esa situación nosotros no reiteramos el número de las llamadas. Si bien habilitamos el espacio, no lo garantizamos, no nos hacemos responsables. Sí, de los avisos que nos llegan acá a oficinas de la radio, cancela con código QR o pasan por la caseta Pan de Avila. Reclamamos su aviso 76-74-18-86. El programa arrancó 8 de la mañana, estamos hasta casi las 9. Y si usted no logró anotar ninguno de los avisos, puede ingresar a nuestro canal de Telegram, a cualquiera de estos dos números que están ahí, 76-74-18-86 o el 680-47-27-5. Usted puede pedir el enlace para suscribirse al canal de Telegram. Nada más, simple y sencillo. Punto final a nuestra participación. Quédese en compañía de Radio La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. No olvide sintonizar nuestro reprise a partir de las 4 de la tarde. Servicio a la comunidad recargado. Hasta aquí, servicio a la comunidad. Bendiciones. Hasta aquí, servicio a la comunidad. Bendiciones. Bendiciones. Hoy la democracia se fortaleció gracias a ti. El Tribunal Electoral Departamental de La Paz agradece la participación responsable de la población en las elecciones subnacionales. Cada voto emitido, cada ciudadano que acudió a las urnas reafirma nuestro compromiso con un proceso democrático, transparente y participativo.
Reconocemos también la labor de juradas y jurados electorales, notarios, personal técnico y fuerzas del orden, quienes hicieron posible esta jornada. Tu participación demuestra que juntos construimos el futuro de nuestro departamento. Sigamos fortaleciendo nuestra democracia con responsabilidad y compromiso. Tribunal Electoral Departamental de La Paz, al servicio de la ciudadanía. ¿Planeando el viaje de tu vida, pero no quieres dejar a tu mejor amigo de 4 patas solo? En Veterinaria Mascotas Viajeras somos expertos en hacer que el mundo esté al alcance de ustedes. Realizamos todos los trámites de exportación e implantación de microchips con estándares internacionales. Además, cuidamos su salud integral con vacunas, desparasitaciones, cirugías, esterilizaciones y tratamientos especializados. Tu tranquilidad y su bienestar son nuestra prioridad. Visítanos en la avenida Simón Bolívar, número 1807, justo al frente del Senasag, en pleno corazón de Miraflores. Mayores informes 745-20-264. Mascotas Viajeras.